¿Cómo están? Hola, vamos a hacer un en vivo respecto a lo que son las condiciones referidas a la exposición solar, sobre un tema de prevención laboral por exposición a la radiación solar. ¿Sabían, por ejemplo, que un exceso de exposición a lo que son las radiaciones solares podría conllevarte a sufrir un tipo de cáncer, obtener melanomas? Hoy en día vamos a hablar sobre las medidas preventivas que debes adoptar como empleador, como trabajador y como un ciudadano común. Como cualquier ciudadano, como nosotros, cualquier persona que nos encontramos día a día expuesto al calor. Muchas veces adoptamos un espacio o buscamos dentro de nuestra apretada agenda un espacio para irnos a la playa y no utilizamos ninguna medida de protección. Pero hoy en día debo informarte que existe una ley, la ley 30-102, que exige que tanto en el sector público como en el sector privado se puedan establecer medidas preventivas para poner o reducir, en este caso, los efectos nocivos de la radiación solar en la salud de los trabajadores, y esto atendiendo a medidas preventivas que el empleador debe implementar. ¿Sabías cuáles son esas medidas preventivas? Vamos a buscar y vamos a precisar cuáles son esas medidas preventivas. ¿Qué estrategias debes adoptar frente a un exceso de calor? Entonces, no solamente nos enfoquemos por la radiación ultravioleta que tenemos, sino en adición tenemos que considerar que existen, por ejemplo, trabajadores que realizan labores en atmósfera caliente, ¿no? Y en este caso estaríamos hablando de que, a pesar de estar realizando trabajos en caliente o en atmósferas en caliente, ello nos conllevaría en adición tener una exposición o sobreexposición a la radiación solar, y esto va a generarme un estrés térmico. Ese estrés térmico puede generar afectaciones hacia su salud. Por ejemplo, concluir con melanomas, tener algún tipo de cáncer a la piel y que comiencen a aparecerte manchitas dentro de tu piel, pero esto tendrían que ser tratadas. Imagínate estar trabajando, como en el caso de un obrero municipal, barriendo las calles de todo un distrito y sin ninguna medida de protección frente a la incidencia solar hoy en este verano. Entonces, la disposición normativa lo que busca es que no exista una carencia de protección. Frente a esa carencia de protección, lo que hace la norma es establecer pautas mínimas para que el empleador digamos que el empleador implemente estas medidas. Voy a leer si es que tienen algunas preguntas, igual dentro de este espacio. Ojalá puedan disertar o plantear interrogantes sobre lo que son el tema que estamos tratando, que es la prevención de efectos nocivos para la salud, ¿no? Pero respecto a una exposición solar. A ver, buscamos y no tenemos preguntas. Nos dicen de cómo haces una FIR para presentar mi denuncia. Bien, sin perjuicio de que continuemos con el tema, debo indicarte que puedes tener dos mecanismos para poder presentar tu denuncia. Tú puedes ingresar a través de la web para interponer tu denuncia. En caso contrario, puedes acercarte a las instalaciones a través de una forma física y presentar tu denuncia en mesa de partes, ¿no? Estos son los mecanismos que puedes adoptar. Entonces, eso es lo que corresponde. Respecto a lo que son, si corresponde un tema distinto al tema de seguridad que vamos a abordar el día de hoy, yo les sugeriría que hagan búsqueda de su expediente. Si es que han presentado denuncia, tienen un número de expediente, les sugeriría que hagan búsqueda de su expediente, a ver en qué situación se encuentra. Ahora,
Al empleador se le va a hacer un proceso de fiscalización. Una vez que concluye el proceso de fiscalización van a obtener algún resultado, ¿no? Entonces regresamos a la temática que nos aboca el día de hoy respecto a lo que es una radiación ultravioleta. Acá tenemos tres tipos de rayos ultravioletas: el tipo A, tipo B y tipo C. En cualquier circunstancia, estos rayos, una sobreexposición prolongada, va a generar una afectación a tu salud de todas maneras. Entonces, ¿qué corresponde que realices? Corresponde que realices acciones preventivas, como por ejemplo, en calidad de empleador, ver cuánto tiempo un trabajador puede o va a estar expuesto a la radiación solar. En segundo lugar, saber cuál es el factor de incidencia, cuál es la incidencia el índice de exposición. Por ejemplo, ahorita nos encontramos en un promedio de un índice de ultravioleta de 11, que significa que estamos en una exposición muy extrema que nos puede conllevar, de color violeta, que nos puede llevar a afectaciones a nuestra salud, que puede generar, en este caso, alteraciones en la piel en calidad de cáncer, carcinoma, melanoma, o en su defecto, alteración de las vistas, o de los ojos, perdón, catarata o carcinoma córnea, ¿no? En estos supuestos, lo que corresponde es que el empleador, una vez que determine ese tiempo de exposición, tiene que buscar medidas preventivas. En este caso vamos directamente al uso de equipos de protección y aditamentos. Tiene que haber hidratación adecuada. Tenemos que tener aditamentos protector solar. Por ejemplo, en el caso de obreros municipales, mínimo 1 litro deben de entregar el empleador municipal. Por otro lado, tener sombreros a la ancha, tener polos manga larga que cubran la mayor parte del cuerpo. En la parte posterior, tener un cubrenuca, tener gorros, lentes con protección UV, y al menos estos protectores solares que se van a entregar como aditamento tienen que tener un mínimo de un protector, de una protección de 50, ¿no? Entonces, ese factor de protección, el mínimo es 50 con el que deben entregar. ¿Esto en qué lo sitúo? ¿En qué lo baso? ¿En dónde lo señala? ¿Quién le pone como obligación al empleador que pueda proteger a todos los trabajadores en forma transversal? Esto se encuentra tipificado en la ley número 30.102. En tal sentido, corresponde que nosotros tomemos acción y comencemos a buscar las medidas de prevención. Voy a buscar aquí algunas preguntas, insisto, voy a dar lectura a algunas preguntas que puedan plantear sobre este tema. Dice, ¿para cuándo sale el reglamento de la ley? Esto corresponde a los ministerios poder establecer dichas acciones reglamentarias. A ver, un segundito por favor, vamos a hacer la búsqueda de las consultas. Tenemos por acá preguntas, la mayoría son vinculadas a lo que es sociolaboral, el hecho de que no realizan pagos, cómo poner una denuncia, no alcancé a poner mi denuncia, sufrí, a ver, ¿qué nos dicen por acá? Que no se paga desde septiembre. A ver, en el supuesto de que tengamos problemas respecto al tema de pagos, si ya agoté la vía comunicacional, no me están dando una respuesta, recuerden que además, si ya concluyó mi vínculo laboral, el empleador tiene un tiempo mínimo o máximo, mejor dicho, para poder realizar tu pago, tu liquidación de beneficios sociolaborales o sociales. Si es que no se ha realizado ello, lo que corresponde es, en principio, que interpongas tu denuncia. Sin perjuicio de ello, también podrías emitir, por ejemplo, una notificación a través de un notario, ¿no? Un emplazamiento para que puedan ir de las manos, para que pueda realizarse el pago respectivo. Pero, adicionalmente, quiero que quede claro de que podríamos nosotros o tendríamos que interponer nuestra denuncia de todas maneras, adjuntando los medios probatorios para poder resolver la controversia en particular. En el caso, en el caso de que tengamos nosotros
acá nos hace la pregunta a Michelle. Dice, buenas tardes, en el caso del cargo del vendedor de campo en una moto lineal, ¿cuál sería la prevención? En este caso, sabemos que una persona que realiza un trabajo en una moto lineal, él va a tener, por sus propias obligaciones reglamentarias del tránsito, va a tener que utilizar una estructura adecuada, un casco. Ahora, aquí los equipos de protección que corresponden a esta persona, aquí tienes algunas medidas que son el uso de coderas, el uso de rodilleras, y además bríndale equipos, en este caso protector solar factor 50, adicionalmente el uso de lentes, o en su defecto hay algunos casos que tienen un visor de color, digamos, un tanto oscuro, para poder, con protección UV, para poder bajarlo, ¿no? Y esa persona puede realizar esa labor en ese sentido. Por otro lado, también podría, en este caso, entregárselo un sombrero ala ancha en el caso de que ya va a bajar de su servicio. ¿Cómo acredito, nos dice Edwin, este equipo de protección solar? El equipo de protección solar es un aditamento, no es un equipo de protección personal, eso tengámoslo en cuenta. Es un aditamento el cual yo voy a entregarle a mi trabajador, y el trabajador tiene la obligación de solicitarlo, tiene el derecho de solicitarlo para que pueda acceder a este. Ahora, si el empleador no me quiere dar, yo puedo denunciar por condiciones de seguridad. Interpongo mi denuncia, ¿sabes qué? Mi empleador no está cumpliendo con brindarme lo mínimo necesario para protegerme de las radiaciones UV. Y tenemos un reporte de Cenami, por ejemplo, que las radiaciones solares llegan hasta 11, 12 y a las 12 del mediodía, ¿no? Ello va a generar una afectación a todos los trabajadores, va a generar una suerte de cáncer, va a generar una afectación. Mi trabajo es 100% en campo, entonces corresponde de que el empleador realice esas medidas de protección. Si es que no se realiza, el empleador va a realizar el trabajador puede realizar una solicitud. Ahora, un punto importante: la acción de SUNAFIL, o lo que busca SUNAFIL, no es multar. A ver, tengamos en cuenta, la entidad no es un órgano recaudador. Lo que busca SUNAFIL es de que se cumplan las obligaciones respecto del trabajador, en beneficio del trabajador. Por ello es que el procedimiento inspectivo le deja incluso días para que el empleador subsane las posibles infracciones u observaciones que el inspector le puede hacer. Por ello, en principio, recordemos que el inspector, cuando ya encuentre una medida insubsanable, recién ahí procederá a una sanción. Antes de ello, no corresponde a una sanción, sino lo que corresponde es asegurar el beneficio, la protección de los trabajadores. El bloqueador solar o el protector solar Lupita no es un equipo de protección personal, es un aditamento, ¿sí? Recordemos, nuevamente lo repetimos para que queden claro, el tema de la protección solar, corresponde a un aditamento, no es un equipo de protección personal, y esto se ampara en la norma que les acabo de mencionar. Nosotros vamos a buscar en este caso la ley propia que nos dice la 30.102, que nos habla sobre las medidas preventivas para la exposición a la radiación solar de los trabajadores, los cuales debe implementarse a la brevedad posible. Ahora, ¿sabían, por ejemplo, cuáles son las categorías que tenemos respecto a la exposición solar? ¿Sabían, por ejemplo, que entre las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana tenemos una exposición baja, luego pasamos a una exposición moderada hasta las 9, 10, según la incidencia solar, lógicamente, que puede variar por la exposición solar, la nubosidad? Entonces, ello también generaría una incidencia alta, muy alta y extremadamente alta. Entonces, la radiación solar ahorita, por ejemplo, según Cenami, nos reporta que se encuentra en 11, lo cual nos precisa que es una categoría de exposición extremadamente alta, con lo cual nos exige protegernos del sol, utilizar gafas de sol, protector solar, y todo esto vinculado a evitar una exposición directa
que nos conlleve también al uso de sombrero y además hacer el uso de la búsqueda de sombras mientras voy desplazándome en ciertos espacios. Un punto adicional, ¿qué pasa por ejemplo con los policías de tránsito que se encuentran siempre de pie frente en una esquina o en su defecto en medio de la pista dirigiendo el tránsito? ¿Qué se hace en ese supuesto? En este caso corresponde a que la propia Policía Nacional del Perú debe establecer medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? Ellos tienen unos sombreros a la ancha, tienen ropa extendida, larga, manga larga. Debería entregársele un aditamento, ¿no? Un protector solar para poder evitar una sobreexposición de ellos. José Santillán nos dice, si yo les doy bloqueador solar, es protector solar, en pote, para que se apliquen y no se aplican, ¿cómo sustento el uso? En principio, a ver, yo le entrego al trabajador su protector solar. Yo le hago firmar un registro. ¿Qué registro? Buscas este registro donde dicen los equipos de protección y otros. Ahí le pones aditamentos y pones en la parte inferior protector solar. Tú le entregas y le pides a ese trabajador que lo utilice. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? No solo es entregarle su protector solar, sino que lo que corresponde está en que tú puedas sensibilizar, concientizar, capacitar, entrenar a tu trabajador para que éste haga uso de este producto, para que le proteja, que le expliques que tiene muchos beneficios para su propia salud, para poder evitar cualquier tipo de afectación hacia su piel, a su propia salud, que finalmente muchos de nosotros a veces descuidamos y solamente nos exponemos directamente a cualquier factor de riesgo sin medir las consecuencias. Estoy leyendo algunas preguntas a ver vinculadas a la temática que me encantaría que puedan plantear. Estoy con descanso médico, me dice, si les corresponde aumento de salario. Todos los trabajadores que se encuentren laborando deben tener acceso a la remuneración mínima vital, sin excepción alguna, por si acaso. A ver, no encuentro mayores preguntas. A ver, si puedo pedir una copia de las boletas de pago a tu empresa, lo puedes hacer sin ningún inconveniente. Pero recuerda que lo que buscamos es atender ahorita a las medidas de seguridad. Michelle nos dice, gracias por la respuesta. Deberíamos realizar capacitaciones a los empleadores sobre protección solar. A ver, abordando otros temas vinculados al sistema preventivo, recordemos que todo empleador debe brindar mínimo 4 capacitaciones al año. Mínimo. Pero esto va a responder directamente a lo que señale tu matriz IPERSE. Tu matriz de identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de controles. En él, por ejemplo, vamos a tener, si es que corresponde, una sobreexposición a la radiación solar. Por ejemplo, trabajadores en el sector agro, a personas que se encuentran conduciendo vehículos, conducción vehicular, principalmente motos. Tenemos a trabajadores que realizan estiba o trabajadores de construcción civil que realizan eventos o labores al aire libre. Entonces todos estos trabajadores deben recibir no solamente su aditamento, su protección solar, no solamente su equipo de protección, sino que además se les debe brindar capacitación oportuna. Mínimo son 4 capacitaciones, lógicamente dentro del año. Las capacitaciones pueden ser presenciales, virtuales, previo registro, hay que registrarse también, ¿no? Ahora, el tema del certificado es opcional. Si yo quiero, entrego el certificado en su defecto. La disposición normativa en seguridad y salud en el trabajo no te obliga a entregar un certificado, pero sí tener un registro. Ahora, si es que no me quieres dar esa protección solar, yo tranquilamente interpongo mi denuncia. Yo pongo mi denuncia, le digo, señores de Sunafil, acá en la empresa AJ se están vulnerando el derecho de los trabajadores que realizan labores frente a una exposición solar prolongada.
entonces no nos están entregando nuestros equipos de protección y tampoco nuestro aditamento en aplicación a lo que nos señala la norma. En este caso pones abajo de que no requieres que se informe o levantar el secreto de tu identidad. No quieres que se precise que tú has puesto tu denuncia, que existe una protección de ti como denunciante. ¿Por qué? Porque tú tienes temor, en este caso a represalias, ¿no? Que puedan sacarte, que puedan botarte de la empresa, despedirte. Y en este caso tú solicitas, exiges que te entreguen, que cautelen ese derecho tuyo. Ahora, no solamente es el protector solar, y aquí recuerden que también tiene que haber algo importante: hidratación adecuada. Tiene que ingerirse bebidas líquidas. Ahora, si hablo de un obrero municipal, van a tener que dar una hidratación adecuada. Tienen que realizar o entregarle protector solar y adicionalmente brindar un servicio, en este caso es de acceso a servicios urinarios, a baños. ¿Qué pasa si es que yo tengo algún problema con mi piel? ¿Qué pasa si soy alérgico al producto químico? Entonces, no se va a dar en todos los casos. Entiendo que es excepcional. Y cuando sea una forma excepcional, le corresponde al médico ocupacional evaluar tu caso en particular y, si corresponde, ponerte a buen recaudo fuera de la exposición al sol durante un espacio donde exista, durante un tiempo donde exista una exposición prolongada. Es decir, vamos a tener que poner menos tiempo dentro de una exposición. Pero recuerden, el tema de la protección solar, no necesito siempre estar expuesto directamente al sol, sino que si voy a estar bajo sombra, incluso con parte de exposición pequeña frente a la radiación solar, igual puedo utilizar mi protector. Y va a depender pues del uso, del tipo, la marca del producto químico. En este caso del protector solar, vamos a tener protectores solares que, si me aplico, voy a tener la piel súper blanca. Hay otros que me los aplico y no se nota mucho. Hay otros protectores solares que yo me aplico y tienen la tonalidad de mi piel y matizan tu piel. Entonces va a depender mucho de lo que señale o lo que busques. Pero si es que tú necesitas un tema ya vinculado a la parte médica, porque tienes un tema alérgico, ya corresponde que exista una evaluación por un profesional de la salud para que pueda darte esas recomendaciones básicas. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Nos dice, si un trabajador es alérgico, ¿qué medidas puedo adoptar? Si yo ya sé, soy un trabajador que soy alérgico al protector solar, ¿qué es lo que me corresponde? Rotación de puesto de trabajo, una opción. Número 2, de que al trabajador pueda estar expuesto, se le rote en los espacios donde hay mayor exposición, pero que continúa haciendo su función. Entonces ya tengo dos opciones. Una tercera opción sería que exista una evaluación médica y el médico, el especialista, le señale cuál es el medio en que se debe proteger la salud de esta persona como trabajador. Nos dice Bufanda, he visto por ahí, nos dice, las capacitaciones de primeros auxilios y evacuación son consideradas dentro de las 4 anuales. La respuesta es no. Estas capacitaciones que se dan son específicas en base al puesto de trabajo. Tú vas a brindar capacitaciones de primeros auxilios ¿cuándo? Cuando tienes una brigada. Solamente capacitarás a tu brigada, o para que sepas cómo responder frente a un siniestro. Pero esto no es de que todos los días tienes un siniestro, sino que tú estás expuesto cotidianamente a las funciones que realizas. Por ello, resulta prudente que las capacitaciones deban ser realizadas según el puesto de trabajo que tú tienes. Bien. Las capacitaciones nos dicen si son dentro del horario de trabajo. En efecto, toda capacitación debe ser dentro de la jornada de trabajo. Si es que no se da la capacitación dentro de la jornada de trabajo, entonces el empleador
puede y tiene la obligación de compensar esas horas o pagártelas. Esos son los medios en los cuales yo puedo recibir una capacitación. Recuerden, estas capacitaciones que estamos buscando deben ser inherentes a tus funciones. Debo conocer cuáles son mis factores de riesgo en mi puesto de trabajo. Si hay un exceso de exposición o una sobreexposición a la radiación solar, tengo que tomar mis medidas preventivas. Va a depender mucho del puesto de trabajo que usted tiene. Muy bien. No sé si existe alguna pregunta sobre este tema en particular, adicional, para poder concluir. Vamos a responder una última pregunta que Kelly, parece que he leído que Kelly nos pregunta. ¿Cuáles serían los temas de capacitaciones? Los temas de capacitación que debemos brindar son necesariamente, a ver un segundo, las capacitaciones que van a dar tienen que ser en base a tu matriz I per C. Si tu matriz I per C nos dice que necesitas capacitación de manejo a la defensiva, ya tienes una capacitación. Ergonomía, todo el día estás sentado, todo el día estás parado, todo el día estás en movimiento repetitivo, entonces tienes otra capacitación. Pero va a depender de las funciones que tú desarrolles. Si trabajas con productos químicos, entonces una capacitación es el manejo de productos químicos, cómo almacenarlos. Si es que tú eres un trabajador conductor, por ejemplo, manejo a la defensiva. Si trabajas en un almacén, buenas prácticas de almacén, pero vinculadas al tema de la seguridad y salud en el trabajo. Seguridad basada en el comportamiento, ergonomía. No podemos dar una lista limitativa, sino que esto es extensivo y eso tendría que evaluarse según el puesto de trabajo. Muy bien, muchas gracias por haber participado de este pequeño espacio que Sunafil proporciona. Les agradezco profundamente de que hayan estado conectados y nos encontramos en un segundo capítulo. Muchas gracias, cuídense y a tomar en cuenta las medidas de recomendación frente a la radiación solar. Un abrazo.